Ya eran como las 6:30 de la tarde, y yo ya volvía de un largo día en la escuela. Yo iniciaba clases a las 10 de la mañana por una extraña razón y por eso regreso a casa a esa hora. Así eran todos los días, y cuando volvía a casa, siempre primero comía mi cena y veía la televisión, para después ir a mi habitación y jugar videojuegos. Yo jugaba mayormente en una Nintendo DS chipeada, que podía correr juegos de un montón de consolas. Era mucha diversión. Pero desde aquel día me alejé un poco de los videojuegos. Si quieren escuchar mi experiencia, pues presten mucha atención. Los juegos que mayormente jugaba eran juegos de Pokémon en el emulador de Game Boy, ese que tenía en la DS. Empecé a jugar el Pokémon azul y pasar una buena tarde, pero luego recibí una llamada de un amigo. Bueno, más bien un mensaje de texto. Este me mandó un mensaje con un nuevo ROM que podía instalar en la DS. Siempre me mandaba ROMs para instalarme en la DS. El caso es que abrí el link para ver de qué se trataba. Era un link que me mandaba a una página de ROMs, la cual era una muy usada por mi amigo para mandarme los juegos, pero lo raro de esto era el ROM que me había enviado. Era muy peculiar, era un ROM que era de Pokémon, pero lo raro es que el ROM no parecía para nada oficial, solo era un cuadro con la palabra Pokémon. Yo le pregunté a mi amigo de qué me había enviado, y él me respondió: yo sé que eres muy fan del juego ese llamado Pokémon, así que te envié este ROM para que lo juegues. Algo que sé muy bien es que mi amigo no sabía casi nada de Pokémon. Yo le pregunté si lo había jugado, y él me respondió que sí lo había jugado, y que era muy divertido y que la pasaría bien. Yo escuchándolo de él, imagino que no pasaría nada al descargar el ROM. El caso es que cuando lo descargué y lo instalé en la DS, esta se tardó un poco en prender, pero debido a que tenía años de uso era algo normal. Fui a la carpeta de Game Boy, para ver si el juego sí se había instalado bien, y definitivamente sí se instaló bien. El juego ya lo tenía listo para jugarlo. A continuación voy a contar lo que más o menos recuerdo de aquella experiencia. La imagen del juego era una Pokébola completamente blanca. Esto lo sé porque el juego aún lo tengo instalado. Esto no tenía sentido porque, pues, supuestamente era un juego de Game Boy y no debería tener portada. En el momento en el que abrí el juego, me apareció una imagen que mostraba el nombre de un desarrollador. No me acuerdo cuál era, pero definitivamente no era de Game Freak, por lo que imaginé que lo que estaba jugando era algo como un fangame. Yo ya tenía la sospecha de que no era algo oficial, pero que yo sepa, ya tenía algunos juegos no oficiales en la consola. Nada podría salir mal, además de que mi amigo dijo que lo jugó con normalidad. Después, vi como una barra de carga apareció, y apareció un texto que decía, cargando archivos, y luego apareció otro que decía descargando modos de juego, y luego apareció algo parecido a un menú de un juego clásico de Pokémon. Yo con toda confianza presioné el botón de Start para comenzar esta aventura entre comillas. Luego salió una selección de opciones. Apareció una selección de modo de juego, y unos ajustes básicos como de sonido y gráficos. Los gráficos no podían pasar los 8 bits, pues porque obviamente era un Game Boy. Yo seleccioné la máxima cantidad de gráficos y puse un nivel de ruido decente. Luego apareció un texto que decía que seleccione el modo de juego. Yo miré a la parte superior de la pantalla, y habían dos opciones: modo clásico, y el otro modo que se llamaba modo incógnito. Yo pienso que sería curioso ver qué había en ese modo, así que seleccioné ese modo. Quería ver si escondía algo interesante. Luego la pantalla de la consola entró en oscuridad para que después salga otra barra de carga. Esta vez se tardó un poco más que antes y salió un texto que decía, cargando rutas nuevas. Y después el juego por fin cargó. Que yo recuerde, creo que inicié con el mismo avatar que hay en los juegos de Game Boy. Así es, hablo de rojo, pero solo lo mencionaré al personaje por ahora. Empecé a moverme por la zona en la que estaba. No me especificaban en dónde estaba en ese momento. Era un sitio más o menos vacío. Decidí mover al personaje en una sola dirección por lado para ver si había un final. No habían casas, ni cercas, solo césped. Había llegado al final del lado izquierdo.
así que fui por el derecho. Luego del derecho fui arriba y luego abajo. Pero todo seguía siendo césped. Pero imaginé que estaban tratando de poner mi inteligencia a prueba, así que me moví a algunas esquinas y a zonas centrales. Luego en el camino, encontré un cuadro de color negro. Imaginé que si entraba ahí saldría de esta zona vacía y empezar el juego. Así que entré al cuadro. Luego me quedé esperando un rato a que empezara el juego, aunque tardó un poco más de lo esperado. Luego apareció otra barra de carga, así que esperé. Pero, hubo un gran fallo en la pantalla y mi consola se apagó. Yo me había asustado ya que temía que haya malogrado la consola, pero por suerte la pude encender de nuevo. Yo no estaba seguro si iniciar el juego de nuevo, ya que podría hacerle más daño a la consola, pero aún así puse de nuevo el juego. El caso es que el juego se tardaba más en cargar y la pantalla a veces se congelaba. Pero al abrir la partida que dejé, comenzó lo que podría decir que es lo raro. Había iniciado el juego con el personaje que tenía, estaba en una zona oscura y solo una pequeña luz iluminaba al personaje. Yo lo empecé a mover hacia el frente mientras una rara melodía sonaba mientras caminaba. Voy a mencionar que el ambiente era algo extraño, y no era nada cómodo. Al menos a diferencia de antes habían más caminos por donde andar. Decidí ir primero por el camino de arriba. Al lado de la pantalla, había un letrero que decía ruta, pero no había un número o letrero, solo un raro código glitcheado. Yo simplemente seguí avanzando, y empecé a buscar algo que me ayudara a continuar lo que sea este raro fangame o modo extraño, pero encontré una zona de pasto que seguro tiene Pokémons dentro. Luego de 2 minutos dando vueltas y vueltas en esa área, por fin me había encontrado con un Pokémon. Luego esperé a que, entre comillas, la batalla comenzará. Luego me di cuenta que en ningún momento de lo que jugaba, había recibido un Pokémon. Pero por alguna razón inició la batalla. Aquí les mencionaré qué pasó exactamente en esa batalla. Cuando inicié, vi como el avatar que yo usaba lanzó una Pokébola, pero como lo esperaba, no salió nada, pero lo más raro no era que no tuviera un Pokémon, sino el oponente con quien me enfrentaba. Supuestamente me había encontrado con un Pikachu, pero me percaté que su apariencia tenía unos cambios, resulta que su apariencia era otra, tenía pupilas negras y no había ningún dato en la barra de abajo, o sea prácticamente estaba vulnerable. También el Pikachu no tenía ningún dato de nivel, pero procedí a seguir viendo lo que pasaba, por pura curiosidad. Yo empecé a pensar qué hacer, pero cada vez que apretaba un botón, el Pikachu hacía un sonido inquietante. Pero simplemente no había ninguna opción que elegir, seguí presionando botones, y el Pikachu seguía haciendo sonidos, mientras más botones presionaba, el ambiente más tenso se ponía, ya que no tenía nada que hacer pues simplemente esperaría a que el Pikachu haga algo. Resulta, que él no hacía nada, nada de nada, por lo que traté de buscar la forma de salir de la batalla. Pero a cabo de unos segundos, noté como la pantalla empezó a parpadear de forma lenta. Lo mismo pasaba con la pantalla de abajo de la DS, por lo que pensé que la consola había fallado. Mientras yo trataba de reiniciar la consola, recibí un mensaje de mi amigo. Este me envió un mensaje preguntando de cómo la estaba pasando. Yo le respondí, ¿por qué me enviaste este raro ROM? Ahora mi consola está fallando. Mi amigo confundido me respondió, ¿por qué estaría fallando tu consola? Yo lo jugué y no me pasó nada raro, capaz hiciste algo que tal vez yo no hice mientras jugaba ese juego. Yo le respondí que bueno, que trataría de encontrar la forma de que la consola responda. Él me dejó de escribir, y seguí tratando de reiniciar la consola. La pantalla seguía parpadeando, pero después de eso, algo muy extraño pasó. La pantalla empezó a dejar de parpadear, pero eso no era algo bueno, ya que luego de eso la pantalla empezó a emitir una rara imagen. Sin sonido alguno, la consola mostró una imagen estática sin vida la cual pondría incómodo a cualquiera. Estaba tan nervioso que pensé que me podrían saltar un screamer. La imagen era un Pikachu con tonos muy fuertes, y extrañamente la consola podía correr esa imagen.
Yo simplemente esperé a que la imagen se vaya y reiniciar la consola. Un rato después la consola se apagó y traté de encender la consola de nuevo. La pude encender, pero lo que me asustó es que al prender la DS, no aparecía el menú de la consola, sino que me llevaba directo al juego. Ya la apagué y encendí muchas veces, pero simplemente pasaba lo mismo. En ese momento, en lugar de razonar y tratar de mandar a reparar mi consola, simplemente decidí continuar con ese juego que definitivamente era un virus. Inicié el nivel de nuevo con rojo, pues verán, luego de eso empecé a ir por distintas rutas. Y cada vez que tomaba una, en las esquinas seguían diciendo cosas incoherentes. Pero no pasaba nada raro como lo que pasó antes con ese Pikachu. Eran un montón de rutas vacías y sin vida. Podría mencionar descripciones de lo que pasaba por ahí, pues verán, los audios eran como escuchar voces susurrantes y a veces escuchaba sonidos lamentables. Rara vez, encontraba arbustos y cuando entraba en ellos, no me encontraba a ningún Pokémon, y una vez terminaba de recorrer una ruta me iba y andaba por una nueva. Estuve como por 30 minutos haciendo eso una y otra vez. Pero solo me quedaba una última ruta por explorar. Suponía que era la última, así que para terminar con esta desesperante y rara aventura pues decidí investigarla. Yo entré rápidamente, pues me llevé una curiosa sorpresa al entrar, ya que era una ruta muy distinta al resto. Aquí las cosas se ponían un poco más tensas. El camino no era muy estrecho y el sonido ambiental era casi nulo, también tardaba mucho en encontrar algún otro lado al cual moverme, habían veces en las cuales la pantalla empezaba a fallar, y a veces los objetos desaparecían inesperadamente. Si seguía avanzando era con la intención de terminar con esto y desinstalar este raro hack. Luego de un rato la imagen se hizo muy borrosa, ya se me hacía muy difícil ver y me empecé a desesperar. Ya con dolor de cabeza iba a reiniciar la consola. Pero luego, la pantalla se puso negra, y empezó a sonar el sonido de alguien gimiendo de forma rara. Mientras una imagen se iba haciendo cada vez más visible. Eran 4 tumbas. Lo curioso era que ninguna tenía alguna palabra escrita. Me quedé observando hasta que una imagen estática se mostró en pantalla. Era un ser con una gran sonrisa y 2 grandes ojos sin vida. Supuse que era Pikachu el de la imagen. Luego la pantalla puso estática, y la imagen de las tumbas volvió con algo muy curioso. Habían nombres en las 3 primeras tumbas, excepto en la última. En las tumbas decía, Pikachu, Pidgey y Squirrel. 2 preguntas que tenía en ese momento era porque los nombres de Pidgey y Squirrel, además de quién era la última tumba. Luego la pantalla mostró otra vez estática. Y la pantalla mostró una imagen del personaje que controlaba, parado hacia el frente. Luego un fondo negro invadió la pantalla. Pero luego a sus costados se mostró como 2 Pokémones se le acercaban. Eso estuvo así como por un minuto. Para que después de eso la pantalla se pusiera negra, y escuchara a alguien gritar. Luego la imagen enfocó a la última tumba a la cual ya se le había agregado un nombre. Me había quedado viendo fijamente a la pantalla y noté que en la tumba decía red. O sea rojo, por lo que quiere decir que había muerto. Al parecer me habían asesinado esos 2 Pokémones. La pantalla mostró el texto de Game Over en un tono muy fuerte de blanco y negro, y escuché a alguien hablar. Luego mi pantalla mostró una imagen, era una imagen muy saturada donde salía rojo, este carecía de boca y sus pupilas no tenían vida, habían muy raros símbolos a su costado y 3 puntos blancos atrás de él en un fondo negro. Yo esperaba más de eso, pero me di cuenta que la imagen no se iba, seguí esperando pero simplemente no pasaba nada. Yo muy nervioso apagué la consola, y así resolver esto y desinstalar este maldito hack. Pero me llevé con una desagradable sorpresa.
Cada vez que encendía la consola, solo aparecían imágenes aleatorias muy extrañas. Puedo decir que eran algo bizarras. En ese momento decidí hacerlo más inteligente. Llevar la consola a que la reparen, y así después recuperarla. Suponía que ya no debía hacer nada en ese momento, pero aún faltaban dos cosas. Primero, investigar un poco sobre este raro Acron que de seguro era un virus, y hablar con mi amigo sobre esto. Bien, luego de un buen tiempo de investigar y hablar con mi amigo descubrí dos cosas. Primero, el juego que mi amigo me mandó era lo que exactamente era, un virus malicioso, un hack disfrazado de juego. Lo encontré en unos vídeos de YouTube, y en unas páginas. Segundo, a mi amigo no le pasó nada ya que él no seleccionó el modo incógnito. Al seleccionar el modo base, te introduces a una aventura normal y corriente en cualquier juego de la franquicia Pokémon. Yo simplemente hice lo contrario a él, y pues la consola ya fue reparada, no perdí ningún dato y mis juegos y el problema de las imágenes se había ido, pero el juego aún seguía ahí. Yo simplemente lo dejé ahí por unos días, para luego desinstalarlo. Sinceramente esta fue una de las experiencias más raras y bizarras que he vivido. Yo solo espero que algo así no vuelva a pasar y sea más prudente con lo que descargo. Esto lo tomaré como lección y solo espero que tú también lo tomes así, porque las rutas en las que caminas te podrían llevar a la tumba.